Cápsulas de vida para avivar el alma y el espíritu. Shalom, bendiciones para todos en este hermoso día. El día de hoy vamos a compartir con ustedes esta cápsula de vida en la que trataremos el tema de hablar menos y hacer más. Vamos a basarnos en el libro de la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, el versículo 3. Nos dice la palabra del Eterno: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bueno, sabemos de quién nos está hablando aquí nuestro amado Yeshua, ¿verdad? De los escribas y fariseos. ¿Y por qué esta comparación como tan radical con nuestras vidas cuando decimos y no hacemos? Porque podemos llegar a ser como ellos en muchas cosas y en muchos aspectos. Tal vez hemos hecho promesas, hemos hablado de cambios, nos hemos proyectado, hemos dicho cosas que en algún momento no llevamos a cabo. Y no solo para con nosotros, nuestra familia, sino peor aún, para con nuestro Padre Eterno. Entonces, allí es donde debemos cuidarnos de hablar de más y ser prudentes. Y más bien de actuar más, de hacer más. Entonces, también pues precisamente a raíz de eso, y porque comparándolo con la palabra, nos dice nuestra palabra que en el libro de Santiago, capítulo 1, en los versos 22 al verso 26, nos dice la palabra del Eterno. Dice Santiago, capítulo 1, verso 22: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nos dice precisamente la palabra que debemos de guardar nuestra lengua, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos manifestado que la palabra del Eterno es nuestro manual de vida? Nos indica qué debemos hacer y qué no. Y la enseñamos, pero se nos olvida, así como acabamos de leer, como cuando el hombre se mira en el espejo y se va y se olvida cómo era su rostro. Volver a mirar para recordar cómo es su rostro, ¿cierto? Debemos hacer así con la palabra, tenerla siempre presente. ¿Y por qué la comparación con los escribas y fariseos? Porque es que desde pequeñas cosas en las cuales la palabra del Eterno nos instruye nuestras vidas, a veces hablamos de más, pero no hacemos y no cumplimos. La palabra nos dice y enseñamos que somos templo del Ruach HaKodesh, por ejemplo. Y claro, hablamos y decimos y enseñamos que debemos guardar nuestro cuerpo, que debemos cuidarlo, que esté sano, debemos alimentarnos bien, debemos incluso hacer ejercicio, pero ¿lo hacemos? ¿O aplazamos y aplazamos? Bueno, un día empezaré. O definimos de pronto un día, un tiempo y no lo hacemos. Entonces allí, desde esto tan pequeñito, podemos estar hablando y teniendo presente algo que nos enseña nuestro Padre Eterno que debemos guardar y cuidar. Y estamos hablando, pero no hacemos. Por eso debemos ser prudentes con nuestras bocas, con nuestra lengua, de no hablar de más, sino de
cumplir lo que digamos. Que en lugar de tantas palabras y en las muchas palabras, también como dice la Escritura, también está el pecado. Porque pues con muchas palabras se pueden llegar a otras cosas, como la murmuración, ¿cierto? Hablar cosas falsas, en lugar de ser concretos y de hacer y obedecer la palabra. En ocasiones podemos estar diciendo, soy humilde, decirle a la gente, no, es que yo soy humilde por esto y lo otro, pero a la hora de la verdad y al ver las acciones, tal vez no. O no me gusta el chisme, no me gusta la murmuración, a mí no me cuentan, no me gusta escuchar, pero después poder estar involucrados en chismes, en murmuraciones. Los actos son los que definen y los que reflejan cómo somos. Lo que hacemos es lo que nos define, es ese testimonio, no lo que hablemos, no lo que prometamos. Si decimos a realizar cambios con nuestras propias vidas, nos determinamos a ello, que sea una determinación, pero que se haga. Así que esa es la invitación para cada uno de nosotros, para cada uno, que aquellas cosas que hablemos, basándonos en esa instrucción que son las Escrituras del Padre, todo lo que el Padre nos transmite que debemos hacer, lo hagamos, y que de nuestras palabras sean para hacer, no palabras por decirlas, o quizás también en ocasiones puede ocurrir que sean palabras por quedar bien con alguien, y no que sean palabras para estar resguardados en el Padre y para cumplir y volver siempre nuestra mirada a las Escrituras y permanecer así como nos dice nuestra palabra, que si hacemos la obra y todo lo que el Padre nos indica y cumplimos lo que decimos, obviamente para bien y dentro de la voluntad de nuestro Padre eterno, seremos bienaventurados en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Entonces es una hermosa invitación para que no hablemos por caerle bien a alguien o decir yo voy a hacer, yo puedo hacerlo, comprometernos si no lo podemos hacer solo por quedar bien con el hombre de pronto, con autoridades. Pero si vemos que no lo vamos a poder cumplir, ocurren dos cosas. Quedamos mal, ¿cierto? Quedamos como mentirosos, como engañadores, no solo con esas personas que les digamos o con esas autoridades, sino principalmente con nuestro Padre eterno. Y es allí donde todo lo que hagamos o lo que queramos emprender, pues no será de bendición, ¿verdad? Entonces, todas nuestras cosas, así como lo dice la palabra del Eterno, todo lo que hagamos, hagámoslo como para nuestro Adón Yahshua, no para los hombres, ¿cierto? Pero es eso, hacer, porque ese es nuestro testimonio, no de solamente hablar, de decir que vamos a hacer, de decir que vamos a cumplir o de prometerle que esa es algo más grande, lo que prometemos a nuestro Padre eterno y no lo cumplimos, sino de que lo hagamos. La palabra del Eterno también, para terminar, nos recuerda cuán importante es que hagamos lo bueno, lo correcto, y que lo que hablemos y lo que digamos, lo hagamos, y lo que nos enseña nuestro Padre eterno, que es lo correcto, lo hagamos, porque si no lo hacemos, pues se nos cuenta por pecado. Está la palabra en Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 17, nos dice la palabra del Eterno: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso, así como una frase que se encuentra por allí, de menos es más.
en este caso, hablar menos, hacer más, nos lleva a tener mayor bendición. Para que siempre tengamos presente y ser prudentes y recordar cada vez que vayamos a hablar algo, cada vez que vayamos a prometer algo o a decir que vamos a realizar algún cambio, a proyectarnos, que nuestras palabras sean lo que vayamos a hacer y que recordemos que así como aquellos escribas y fariseos que hablaban de la palabra del Eterno, de toda instrucción de nuestro amado Yahweh en medio de las Escrituras, pero no cumplían nada de lo que estaba allí. Entonces, que todas nuestras palabras, nuestras enseñanzas, nuestras promesas, los cambios que decimos que vamos a hacer, que nuestra lengua solamente hable cosas que vamos a hacer. Aparte de que sea una lengua, tener una boca, una lengua, unos labios de bendición, que podamos cumplir todo aquello que decimos conforme a la voluntad de nuestro amado Yahweh, ¿verdad? Y recordando siempre, no llegar a parecernos o hacer en algún momento como estos escribas y fariseos que dicen y no hacen. O llegar a pecar, que aún conociendo lo bueno, lo correcto, lo que nuestro Padre Eterno nos sabe, empezando de su ley, de sus mandatos, de sus mandamientos, de decirlos, de enseñarlos, de proclamarlos y no hacerlos, no cumplirlo. Entonces, que aún sabiendo hacer lo bueno, que no lo hagamos, porque se nos contará por pecado. Bueno, amados, les bendecimos y les amamos, y recuerda, hablar menos y hacer más. Shalom, shalom.